bienvenidos a Exa Robotics y este va a ser el segundo vídeo de la construcción de nuestro robot hexápodo. En este vídeo veremos cómo implementar la cinemática inversa, que será la encargada de mover nuestra pata por el espacio, con el SP32 y un script de Python. Y destacar que esto lo haremos de manera sencilla, pero muy profesional, ya que no utilizaremos la capa de software que nos proporciona Arduino, sino que todo lo implementaremos nosotros desde cero. Bien, ¿y qué es la cinemática inversa? Pues bien, no es nada más que un sencillo algoritmo al que le tenemos que pasar un punto en el espacio, en este caso X y Z, que correspondería al punto final de nuestra pata del hexápodo, que tendría esta forma, y nos devolvería los ángulos de las articulaciones, que serían estas de aquí. Y bien, el primer ángulo que tenemos que calcular sería el del servomotor coxa, que como vemos se forma cuando la pata desde una vista cenital se mueve. El fémur sería este servomotor de aquí, en este caso la pata la estamos viendo de frente y sería este ángulo que se forma. Y por último tendríamos el ángulo tibia, que es del servomotor que se ubicaría aquí. Bueno, ¿y cómo calculamos nuestros ángulos? Primero decir que para los que no estén interesados en las matemáticas pueden saltar directamente al siguiente capítulo, en el que veremos una demostración de nuestra pata moviéndose con nuestro script de Python. Y para los que sean unos frikis de la matemática, es decir que tengo un canal de Discord de la comunidad donde voy a ir posteando más documentación y más recursos sobre todo el robot hexápodo, en específico la cinemática inversa. Bueno, ¿y cómo calculamos nuestro ángulo coxa? Pues como vemos, con el punto final de la pata obtenemos este triángulo de aquí, el cual ya sabemos las dimensiones gracias al punto en el espacio, y el ángulo coxa no es nada más que el arco tangente de la coordenada y entre la X. Bien, para el ángulo fémur, como veis tenemos esta distancia, que es la longitud del ángulo coxa hasta el siguiente eje, el eje fémur, y aquí vemos con este diagrama las dimensiones, la longitud coxa, la longitud del fémur y de tibia. Y tenemos estas dos dimensiones imaginarias para definir nuestros triángulos en base a los cuales calcularemos los ángulos de la pata. Para calcular nuestro ángulo fémur primero tenemos que calcular estas dos distancias de aquí, IM y TrueX. TrueX no es nada más que la coordenada X de nuestro punto final de la pata menos la distancia del servo coxa hasta el fémur, que estaría aquí. Y IM se calcula simplemente despejando del teorema de Pitágoras, como vemos aquí. Bien, y una vez que tenemos todos nuestros datos, vemos que para calcular el ángulo θ2, que es nuestro ángulo del fémur, solo necesitamos sumar el ángulo Q1 y Q2, que son estos de aquí. Y como vemos, el ángulo Q1 en este caso es negativo, ya que la coordenada Z es negativa. Y para calcular el ángulo Q2, tenemos que aplicar otra vez el teorema del coseno, que teniendo todos los datos es muy simple. Y bien, de esta manera obtenemos el ángulo del fémur. Y por último tenemos el cálculo de nuestro ángulo tibia, que sería el servomotor, que estaría posicionado aquí, con sus 180 grados en esta posición y 0 grados aquí. Y el ángulo que se generaría sería este de aquí, que como vemos estaría calculado a partir del ángulo alfa, que es este ángulo de aquí, del triángulo imaginario que hemos visto antes, menos el ángulo recto de aquí, de los 90 grados. Y como vemos, el ángulo alfa se calcularía simplemente despejando del teorema del coseno, como tenemos aquí. Y bien, estos son todos los cálculos que tenemos que hacer. Bien, y aquí tenemos nuestra pata lista para ser controlada. Como veis, he hecho un soporte con impresión 3D para que esté elevado. Bien, lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro script de Python con el SP32 por el puerto serie, en mi caso es el COM7, y vamos a ir cambiándole los parámetros.
Bueno, y una vez llegado hasta este punto, tenemos que preguntarnos cómo todo lo que hemos visto lo implementamos en el código. Y a raíz de esto nos surgen varios problemas. El primero es que cómo implementamos los ángulos en el código, porque toda la trigonometría que hemos visto, los ángulos nos lo devuelven radianes, por lo que el primero que tendremos que hacer sería convertirlo en grados, con esta función que es una simple proporción o una regla de 3. Y para obtener los ángulos, en este caso del servomotor Coxa, utilizamos el arco tangente, que es una función de la librería estándar de C. Pero claro, aquí tenemos un problema, que es que dependiendo de las coordenadas nos moveremos en los distintos cuadrantes y los ángulos son distintos dependiendo del cuadrante en el que estemos. Por lo que si estamos en el primer y segundo cuadrante, que serían estos dos, los ángulos podrían llegar hasta más 180 grados. Pero en el momento que atravesemos a este tercer cuadrante, no penséis que ya son 200 grados o lo que sea, no, ya se empiezan a hacer los cálculos desde aquí. O sea que, por ejemplo, serían menos 120 grados o lo que sea. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta, porque cuando nuestra pata atraviese distintos cuadrantes, como por ejemplo aquí, si nuestra pata está aquí y se va moviendo y pasa a este punto, va a pasar de un ángulo positivo a un ángulo negativo, por lo cual tendremos que hacer distinciones en el cálculo. Y para ello, un análisis más en profundidad, tenéis el código subido a GitHub y también os pondré más información de la cinemática inversa en mi canal de Discord. Así que uniros a los canales. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, espero que el vídeo os haya gustado. Darle a like si es así y recordad que tenéis más documentación en mi canal de Discord, que podáis uniros, y en mi repositorio de GitHub tenéis todo el código. Así que nada, espero que os gusten este tipo de proyectos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.